¿Cómo resolver conflictos biológicos? Soy médico, tengo cáncer y no conozco los mecanismos para contrarrestar el efecto psicológico. El conflicto está, pero no sé superarlo. Bueno, a ver, acá no hay efectos psicológicos, estos son conflictos biológicos, no son conflictos psicológicos ni emocionales, ¿está? ¿Cómo resolver ese conflicto? No lo sé, porque no sé qué tipo de cáncer tenés y no sé cuál es tu conflicto o cuál es tu situación. Cada uno interpreta la realidad de una manera diferente y lo que para vos es un conflicto, para otra persona quizá no lo es. Entonces cada uno vive los conflictos de manera distinta, ¿sí? Lo que representa para una persona un conflicto, para otra persona ese conflicto puede representar otra situación, ¿está? Entonces, a ver, ¿cómo resolver ese conflicto? Siempre es satisfaciendo la necesidad biológica insatisfecha. Por eso es un conflicto, ¿sí? Porque hay una parte de nosotros, algo que necesitamos satisfacer, que se ve en peligro, que se ve en amenaza, que hay que resolverlo, ¿está? Entonces, no todos los tejidos se comportan de una manera de la misma manera. Hay tejidos endodérmicos o de mesodermo antiguo controlados por el tronco encefálico o por el cerebelo que van a crecer en fase activa, en fase de estrés. Y por ejemplo, los tejidos del mesodermo nuevo controlados por la sustancia blanca o del ectodermo controlados por la corteza cerebral van a ulcerarse en fase activa, a necrosarse, va a haber pérdida de tejido y se van a rellenar o a cicatrizar en fase de reparación, ¿está? Entonces, primero tenemos que identificar cuál es ese conflicto, cuál es esa situación, ese evento, ese DHS, ese shock biológico que viví de forma inesperada, de manera intensa, aguda, dramática y en soledad, ¿sí? Porque a partir de ahí ese shock biológico impacta en los 3 niveles al mismo tiempo, psique, cerebro, órgano, por eso tenemos que entender esta correlación, ¿sí? Y no es lo mismo, por ejemplo, si estoy viviendo un conflicto de bocado, donde tengo que ir más rápido para atrapar un bocado, un dinero, un proyecto, un negocio, una situación donde va a crecer en fase activa mi glándula tiroides y si resuelvo el conflicto se va a descomponer, a desintegrar ese tumor con una tuberculosis, ¿está? Con la ayuda de esos microorganismos. O si estoy viendo un conflicto de bocado indigesto y va a aumentar la curvatura mayor del estómago, va a aumentar la función para que yo pueda digerir esa situación. O estoy viviendo un conflicto donde no puedo tragar un bocado o no lo puedo asimilar y ahí se va a adaptar el intestino delgado, o no lo puedo deshacer ese bocado y se va a adaptar el colon y puede crecer un tumor secretor de moco en esa fase activa para deshacerme de esa guarrada, esa trastada, esa bajeza, esa cochinada o esa situación de traición, ¿sí? o de infidelidad, ¿sí? O de que me engañaron. Entonces cada situación se resuelve siempre satisfaciendo esa necesidad biológica. O viví un conflicto que me arrebataron la presa o me la quitaron de las manos. Esa presa puede ser una herencia, terrenos, casa, departamentos, un puesto de trabajo, no sé, lo que sea, y va a crecer en fase activa el páncreas para producir más jugo pancreático y poder digerir ese bocado que me acaban de arrebatar, ¿está? O va a crecer el hígado en fase activa si estoy percibiendo inanición, carencia, ruina financiera, o tengo otra enfermedad previa y me cortaron el azúcar, carbohidratos, y estoy percibiendo que me estoy muriendo de hambre, y va a crecer el hígado porque está interpretando que no me está llegando el recurso que necesito para satisfacer esa necesidad y tengo que hacer un uso más eficiente de ese recurso, ¿sí? Entonces todo eso crece en fase activa, ¿está? O por ejemplo necesitamos protegernos, defendernos, nuestra integridad, sentirnos seguros, y puede crecer la dermis, puede crecer el peritoneo, el pericardio, la pleura, en función de dónde se esté percibiendo esa sensación de ataque a mi integridad.
o puede crecer la glándula mamaria en fase activa si vive una preocupación en el nido, peleas, discusiones, está en peligro una cría y va a crecer esa glándula con el sentido biológico de producir más leche en fase activa, y en fase de reparación va a venir una necrosis calcificante malolienta que se va a ser llevada a cabo por micobacterias tuberculosas, se van a descomponer ese tumor, ¿sí? Entonces lo que tengo que tener en cuenta es no estar recayendo en el conflicto, no estar conectada a rieles, que son todas esas memorias sensoriales, son todos aquellos estímulos que me conectan a través de los 5 sentidos con ese evento que desencadenó el programa biológico, ¿sí? Y por el otro lado tenemos tejidos del mesodermo nuevo o del ectodermo que se van a ulcerar o necrosar en fase activa, ¿sí? Todos los tejidos del mesodermo nuevo, huesos, músculos, cartílagos, tendones, ligamentos, con tejido conectivo, tejido graso, sangre, ganglios linfáticos, el vaso, corteza adrenal, van a necrosarse en fase activa, se van a descalcificar, a desmineralizar, con el propósito biológico de hacerse más apto después de recalcificarse, ¿sí? De optimizar su función, porque si mi biología entiende que yo no soy apto, no soy suficiente, no soy incapaz para cubrir una demanda biológica que está asociado a cualquiera de estos tejidos, primero se van a necrosar y después se van a reforzar, ¿sí? Van a ser más óptimos, más funcionales. Todos estos tejidos sirven para tener una estructura, un sostén, un soporte, poder moverme, poder desplazarme, ¿sí? Tener un rendimiento, un desempeño, poder competir. Acá recaen los conflictos de comparación, de devaluación, de desvalorización, de no sentirme suficiente a la altura de la circunstancia o de sentirme inútil. Y si esa desvalorización es más profunda, en vez del hueso se va a necrosar el músculo, o si es muy profunda, va a afectar la médula, ¿sí? Y ahí en fase de reparación va a venir una leucemia, ¿sí? Porque si previamente hubo una depresión en la hematopoiesis, luego en la leucemia se van a reactivar la producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, porque el sentido biológico está en esa fase de reparación, ¿sí? De hacerme más apto, más fuerte frente a esa desvalorización que viví tan profunda, ¿sí? Y lo mismo sucede con todos los conflictos que ya están más relacionados con la corteza territorial, que cumplen la función de relación, de contacto, de búsqueda del faltante. Puedo vivir un miedo frontal, un miedo en la nuca, un conflicto de impotencia, miedo, amenaza en el territorio, se va a ulcerar los bronquios, la laringe en fase activa, y después va a venir un carcinoma en fase de reparación, o necesito defender el territorio, o perdí territorio y se va a ulcerar, en el caso de un macho biológicamente hablando, las arterias coronarias en fase activa, para que haya más flujo sanguíneo. O estoy viviendo un conflicto de frustración sexual femenino, o perdió territorio, perdió a su pareja, una infidelidad, o el macho no me elige, y se va a ulcerar el cuello uterino en fase activa, y va a venir un carcinoma en fase de reparación, o algo me huele mal o me huele a peligro y se van a ulcerar la mucosa nasal o los senos paranasales, o viví un conflicto de separación, que puede impactar en mi epidermis, puede aparecer una dermatitis, una urticaria, una psoriasis, un vitiligo si esa separación fue injusta, fue dolorosa, o fue con una culpabilidad determinada, ¿sí? O una separación puede afectar al periósteo si fue muy brutal, puede generar una neuropatía, puede generar una neuralgia. Entonces, o esa separación puede generar un Alzheimer, o puede generar una ulceración del conducto mamario, porque esa mujer sintió que le arrancaban una cría del pecho, se quería separar y no podía, o vivió una separación muy dolorosa con un hijo. Entonces se va a ulcerar ese conducto mamario en fase activa para aumentar el calibre del conducto galactóforo y pueda drenar la leche y no se congestione en la mama, y en fase de reparación va a venir un carcinoma a cicatrizar, pero la persona ya resolvió el conflicto, Entonces ese carcinoma ya es la propia reparación de ese tejido. El cuerpo realiza su propia terapia. El cuerpo no realiza
no hace crecer un tejido porque sí, el cuerpo no ulcera un conducto mamario, un conducto tiroideo, un conducto faringeo, un conducto biliar, un conducto pancreático, porque sí, todo lo hace con un sentido biológico, con un propósito biológico. Entonces siempre cómo resolver el conflicto biológico es satisfaciendo esa necesidad biológica. Sí o sí, esa es la única manera, encontrar una solución biológica, una